Miren, vamos a hablar hoy de un tema que yo he titulado Literatura creativa para vivir, compartir y ser feliz. Literatura creativa para vivir, compartir y ser feliz. Y esta charla, este taller que vamos a hacer hoy, y les voy a pedir que cada quien saque la juventud a flote, porque vamos a hacerlo dinámico. Y lo primero que les voy a pedir es que todos tengan a mano una libreta o una hoja de papel y un lápiz. Si venimos a un tema literario, hay que tener un papel y un lápiz a mano. Esa es una condición importante del aprendizaje. Si están ustedes aquí, pienso yo que tienen algo de curiosidad. Y yo quiero decirles que la curiosidad es una de las cualidades principales y necesarias para el aprendizaje. Si alguien no es curioso, no tiene forma de aprender. Incluso la curiosidad a veces es inversamente proporcional a la edad. Dicen algunos que a mayor edad, menor curiosidad, de tal forma que el aprendizaje podría reducirse cuando uno tiene más años acumulados. Pero eso depende de uno mismo. Uno puede seguir siendo curioso siempre, como Rubén Darío fue curioso siempre, y no porque tuviera más años era menos curioso. La curiosidad es una cualidad fundamental del aprendizaje. Y si estamos aquí es porque algo de curiosidad tenemos. Pero hay otro elemento importante del aprendizaje y es la humildad. Si nosotros queremos aprender, tenemos que tener un poco de humildad y estar abierto a aprender de otros, independientemente que nosotros creamos que la sabemos todas. Y la verdad en la vida es que nunca la sabemos todas. Siempre alguien nos puede enseñar algo. El más sencillo, el vendedor de Vigorón del parque, el ilustrador del parque, el vendedor analfabeta, el académico importante, el poeta importante, el funcionario importante, el barrendero, la cocinera, la que vende frutas en el mercado, el niño que cuida carros. Siempre podemos aprender de todos. Pero eso solamente se puede hacer si uno tiene un poquito de humildad. Por lo tanto, aquí yo voy a pedir que para poder aprender siempre literatura o lo que queramos aprender, tenemos que sacar de nosotros dos cualidades fundamentales. La curiosidad, y están aquí porque son curiosos, y la humildad. Humildad y curiosidad serán dos instrumentos personales que te van a abrir el mundo del aprendizaje. Y aprender es capturar. Capturar para emprender, para ponerse en marcha. De tal forma que uno aprende no como un simple proceso de acumular información y conocimiento, sino que uno aprende para capturar información y conocimiento que uno va a utilizar para ponerse en marcha. De tal forma que ningún conocimiento tiene importancia si no soy capaz de utilizarlo para ponerme en marcha. Por eso el nombre, literatura creativa para vivir, compartir y ser feliz. Al final, ese es el propósito de la vida. Lo decía Darío y lo decía Borges. ¿Para qué vivir? Para ser feliz. Nosotros vinimos a este mundo no para ganar dinero, ni para obtener títulos, ni para publicar un libro,
ni para que nos condecoren o nos aplaudan. Venimos a este mundo para ser felices. Y cada quien debe encontrar el camino para ser feliz. Y el camino para ser feliz es particular para cada quien. De tal forma que hoy vamos a hablar de un camino, el camino de la creación literaria. Y ese camino de la creación literaria que vamos a tratar de recorrer con ustedes durante esta hora que vamos a estar juntos. Un camino que vamos a recorrer y disfrutar. No tiene sentido recorrer los caminos tormentosos que nos hagan sufrir. Vamos a recorrer caminos que nos hagan reír y disfrutar y ser felices. Si no, seríamos masoquistas. Entonces, el camino de la creación literaria es un camino para disfrutar y ser felices. Si alguien va a sufrir el proceso, que se busque otro, porque no es eso lo que lo hace feliz. Y si alguien disfruta el proceso, la creación literaria, poesía, prosa, lectura, que siga ese camino, porque ese camino lo hace feliz, que es el propósito de la vida. Cada quien emprende su propio camino. Y aunque yo voy a hablar de una manera de caminar por este proceso que yo le llamo creación literaria, cada quien encuentre las particularidades de su propio proceso de creación literaria. Hay un refrán que dice: en el amor y en la guerra, todo se puede y se comparte. Bueno, yo diría, y tomando en cuenta lo que dice un famoso escritor y teólogo medieval, Agustín de Hipona, de la edad antigua, siglos 3, 4, dice: ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. Entonces yo diría que la frase que me gustaría compartir con ustedes, y va a ser la frase que vamos a poner sobre la mesa, en la pizarra para que todos la veamos, es: en la literatura y en el amor todo se puede y se comparte. Y eso es importante afirmarlo, porque aquí no se trata de decir si algo es bueno o malo, si eso está bien o está mal, si alguien te censura o te condena porque el texto está bonito o feo, para gusto los colores. En la literatura y en el amor todo se puede y se comparte. Así es que yo diría, agarrando la frase de Agustín de Hipona, o San Agustín para los cristianos, católicos, ortodoxos: escribe y escribe lo que quieras y como quieras. Escribe y escribe lo que quieras y como quieras. Entonces, el camino para escribir, el camino de la literatura, la ruta obligada que yo compartiría con ustedes es como un ciclo iterativo, que es sobre el que vamos a hablar hoy. Escuchar, observar, leer, escribir, escuchar, observar, leer, escribir, volver a escuchar, seguir observando, seguir leyendo y seguir escribiendo. Es un círculo. Ese es el camino. No hay otro. Y lo pueden ver ustedes en la multitud de experiencias en la historia humana. Así hemos aprendido, así han aprendido en el pasado, y así estamos aprendiendo hoy, y a veces no nos percatamos de la simplicidad del planteamiento. Y esa es mi introducción. Y quiero entrar al punto 1 que quiero compartir con ustedes. Y el punto 1 se llama silencio para escuchar e imaginar. Silencio para escuchar e imaginar.
Y aquí hay una afirmación que para mí es una verdad indiscutible. Escuchar es el punto de partida. Y saben que lo que nosotros aprendemos primero cuando nacemos, aparte de comer y aparte de las necesidades fisiológicas humanas normales, el primer aprendizaje de naturaleza humana al nacer es el de escuchar. Ustedes saben por qué yo hablo español aquí con ustedes. Y ustedes saben por qué me están entendiendo en español y ustedes hablan español como lengua materna, hablan español y yo hablo español porque cuando nací mis padres hablaban español a la orilla de mi cuna. Y mis amigos y mis vecinos y mis hermanos hablaban español. Y si yo hubiera nacido en cualquier lado del mundo con padres de cualquier tipo y en mi entorno desde mi nacimiento, desde que mi oído se despertó, hubieran hablado mandarín, yo hablaría hoy perfecto mandarín, aunque mis rasgos fueran mestizos. O hablaría perfecto alemán, aunque mis rasgos fueran latinoamericanos. Pero mi entorno alemán me hizo escuchar alemán y aprender alemán y hablar alemán sin acento, si fuera así el caso. A Rubén Darío hemos dicho a veces, equivocadamente digo yo, lo primero que aprendió Darío fue a leer falso. Y Darío lo dice en su autobiografía. Lo que pasa es que aprendemos y repetimos lo que creemos que es cierto y no es tan cierto. Resulta que Darío, es cierto, aprendió a leer a los 3 años, una lectura temprana, pero ¿saben qué es más cierto? Que su primer aprendizaje fundamental fue escuchar. Y fue escuchar porque él cuenta en su autobiografía que dice que todas las noches, había una tertulia en la casa de las 4 esquinas de León. Y en esa tertulia, cuando era niño, él llegaba en los brazos de su tía abuela y se dormía y escuchaba allí hasta que los párpados se le cayeran y se dormía en el regazo de la abuela. Y dice ahí él que en esa tertulia llegaban viejos, políticos, militares, académicos, a hablar de todo, de la guerra, de la paz, de la Revolución Francesa, de la Unión Centroamericana, de la Guerra Nacional, de poesía, de canto, y cantaban y tocaban guitarra. Y yo me imagino en aquel entonces, donde no había luz eléctrica, ni internet, ni televisión, sacaba unos pocillos de café con rosquillas, comían ahí, ponían un candil y ahí platicaban hasta las 8, 9, 10 de la noche, no sé. Y el niño ahí estaba con su abuela acostado, escuchando. ¿Qué haría Darío ahí? Escuchando. ¿Creen ustedes que Darío opinaba? Ahí estaba Máximo Jerez, por ejemplo, líder liberal, ideólogo liberal, y otras personalidades de la época, académicos, maestros de la Universidad de León, amigos de la familia, vecinos, militares, oficiales de la guerra nacional de aquel entonces que habían sobrevivido a la guerra, y Darío estaba ahí acostado. Yo pregunto, un niño de 2 años o de 1 quizás, no sé, ahí en el regazo de la abuela, hasta que los párpados se le cayeron, se le caían y se dormía, y todas las noches ahí en la tertulia escuchaba a Darío. Y un amigo de Darío, Osvaldo Basil, de República Dominicana, dice una frase que me parece que describe perfectamente a Darío, ya cuando Darío es viejo. Dice: Darío tenía la capacidad de dirigir una conversación y hacerla interesante sin decir una sola palabra. ¿Cómo es eso? ¿Saben por qué? Porque Darío no era hábil orador, no era hábil en la palabra hablada, no tenía grandes discursos. Darío tenía la virtud de escuchar y de escribir. Así es que vamos a dejar por sentado que el escuchar es el primer aprendizaje fundamental de las personas.
y de todos. Pero ¿saben cuál es el problema? Aprendimos a escuchar, pero dejamos de escuchar. Porque el ruido del mundo o los prejuicios mentales nos bloquean la capacidad de escuchar. Y entonces hoy vamos a comenzar entendiendo ese punto de partida de la creación literaria. Vamos a escuchar el silencio del entorno. Y les voy a pedir a todos que se pongan de pie. Y les voy a pedir a todos que cierren los ojos. Un minuto. Y miren lo que vamos a hacer en ese minuto cuando comience el minuto. Ojos cerrados, nadie habla. Todo oídos. Vamos a agudizar nuestros oídos. Y vamos a poner atención a cada murmullo, a la respiración del vecino, a los pájaros del entorno, al tráfico, al ruido que está fuera de nosotros. Y vamos a ponerle atención a eso. Y pongamos nuestra mente y nuestra imaginación a escuchar el silencio. Un silencio que no existe porque siempre hay un ruido fuera del silencio. Muy bien. Abran los ojos y siéntense. Ahora van a sacar el papel y el lápiz que le pedí que tuvieran. Y van a escribir inmediatamente 3 líneas. 3 líneas sobre el silencio que acaba de ocurrir. ¿Qué van a escribir? Lo que se les ocurra del silencio escuchado. ¿Qué escucharon en el silencio? Escriban. Ahora alguien dice, ¿no me sale nada? Pues no escribas nada. Pero ese es el punto de partida de la creación literaria. La capacidad de escuchar el silencio, sus sonidos. Y escriban, por favor, 3 líneas. Alguien dice, ¿solo me alcanzan 2? Bueno, escribí 2 líneas. O solo una línea. ¿Qué? Poesía o prosa, lo que querrás. Lo que vas a escribir es algo que es la primera impresión después de haber escuchado el silencio. Hoy escuchamos 1 minuto de silencio, pero yo les digo a ustedes, si ustedes se sientan en el rincón de su casa, en el parque, donde ustedes quieran, y se sientan ahí sin decir una sola palabra, con los ojos cerrados, 10 minutos o 15, inmediatamente después agarren un papel y un lápiz y escriban. Y yo les aseguro que va a comenzar a fluir la creación literaria, porque la creación literaria, ¿dónde está? Está en ustedes y en el entorno. Y tenemos que desarrollar esa capacidad de captar la creación literaria que viene de nosotros y se percibe también fuera. Escribamos 3 líneas. Pero ahora vamos a escuchar un texto. Me van a escuchar leer un texto. Ahora ustedes van a estar con los ojos abiertos y sentados. Pero les voy a pedir que tienen una libreta en la mano y un lápiz. Y van, a medida que yo lea, van a escribir palabras, no frases, palabras. Palabras que representan ideas de lo que sea, bonito, feo, ruido, etc. Y las van escribiendo en el orden que sea. Traten de escribir palabras con criterio selectivo, es decir, no escriban palabras, el montón de palabras, sino que escriban 5 o 10 palabras máximo, durante yo lea lo que voy a leer hoy. Incluso no tienen que escribir palabras de las que yo diga, sino las palabras de las que ustedes piensen, o imaginen, o sientan. Cuando yo leo un texto, cuando se lee, tiene emociones y tiene ideas. Pero las ideas y las emociones de un texto son particulares para cada persona. Cada persona siente un texto de manera distinta. Por eso es que cada vez que leemos un libro, lo creamos de nuevo el libro. Cada vez que leemos un poema, recreamos el poema y cada lector del poema tendrá una nueva percepción sobre el poema leído. Y por eso el poema será siempre nuevo, y siempre vivo, y siempre fresco, porque se renueva en cada lector. Entonces, queda bien clara la tarea, este ejercicio que vamos a hacer, este segundo ejercicio. Yo voy a leer un texto en prosa de un autor nicaragüense, José Leonel Rugama.
Esteliano, 1949, Managua, 1970, murió apenas a los 20 años de edad. Pero un poema cuyos autores, escritores latinoamericanos y nicaragüenses calificaron como una gran promesa de la literatura hispanoamericana que se frustró temprano. Y voy a leer un texto en prosa muy poco conocido. Y ustedes escribirán palabras sueltas de lo que piensen, de lo que sientan o de lo que escuchen. El texto en prosa se llama Yo soy René Espronceda de la Barca, un texto que el poeta dedicó a Doris María Tijerino Haslan, gran admiradora de César Vallejo. Y voy a leer solo algunos párrafos salteados de este texto que ustedes seguirán con el oído e irán anotando las ideas y las emociones que les parezca bien. Y en la calle el ruido de un gran camión que pasa levantando una gran nube de polvo, y el polvo metiéndose por todos lados y en toda la casa y ensuciando todos los muebles, y mi ropa, la camisa se me llena toda de tierra en el cuello y en las mangas y en la ropa de los hipotes, y el ruido de la Argentina barriendo el polvo que se aventó el camión y levantando otra nube de polvo con la escoba, y doña Joaquina con el ruido de su voz ronca diciéndole a Argentina que es mejor que barra con acerrín humedecido, porque queda mejor el piso y se hace menos polvo. Y mientras decía esto, el ruido de un estornudo de doña Joaquina, y luego el ruido de un estornudo de Argentina, y otro estornudo de Argentina, y diciendo, es que soy alérgica al polvo, pero René como que no siente cuando está Ingrido leyendo. O el ruido del camión de la Coca-Cola haciendo un gran ruido y tronando todas las botellas, y adentro de todas las botellas alborotándose el líquido morado de la Fanta y alborotándose el rojo transparente de la Milka, y el tilín, 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 tilín de un señor que vende sorbetes, y el tilín, 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 tilín de un señor que vende helados, y un señor gritando, raspado, 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 y el ruido del cepillo raspando el hielo para hacer el raspado, y después el señor diciendo, está servido, y el ruido de todas las ruedas sin aceite, de todos los carretones y carretas, y un señor gritando, la verdura, la verdura, la verdura, y el otro, el carbón, el carbón, el carbón, la leña, los punches, el pan, la prensa, la prensa, la prensa, los mariscos, el chancho, el chancho, el chancho, y el tilín, 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 de un señor que vende esquimo, de fruta con leche y de chocolate con leche, y el hijo de la gran puta de un chavalo para con otro, y tu madre, la tuya, la vieja, aquella, la perra renca, la que echa tortilla, aquella panzona, barajo, ya saben quién, y las voces se alejan poco a poco, cada una por su lado. O el ruido de un muchacho que pasa rayando la pared y de vez en cuando parándose y escribiendo culo, mico, verga, cochón, y continúa corriendo rayando la pared con un palo y gritando que se mueran los feos, que se mueran los feos, toditos, toditos, toditos los feos, y se aleja cada vez más gritando y rayando la pared. O el ruido de dos muchachos que van gritando y boleándose en la calle, y una barata que pasa a todo volumen, gran vigorón, danzante a beneficio de Jesús crucificado, o gran rifa de un lujosísimo carro a beneficio del Santo Sepulcro. O atención señores y señoras, atención señores y señoras, estamos aquí para dejarle por la ridícula suma de un peso, de un pesito, de un Córdoba, óigalo bien, la oferta que le estamos haciendo por la ridícula suma de un pesito, de un Córdoba, una tusa, una estaca, un Córdoba, una maracandaja. Usted señor, usted señora, usted joven, se queda con el maravilloso. Sí señor,
Sí, señora, sí, jovencita, se queda con el maravillosísimo y baratísimo estuche de cocina. Y por la ridícula suma, y aquí se acerca una simpática jovencita, sí, bueno, un pesito, y la señorita se decidió a quedarse con el maravilloso y necesario estuche. Usted también, señor, usted también, señora, usted también, joven, decídase y quédese con por la despreciable suma de un peso, de un córdoba que no está pegado en el cielo, de un pesito que no lo hace rico ni lo hace pobre. Sí, joven, ¿qué iba a llevar? ¿Qué le damos? Bueno, aquí el joven está exigiendo por la misma suma de un córdoba en moneda nacional el maravillosísimo estuche de cocina. Atención, atención, señoras y señores. Y el gran ruido de una motito que pasa tronando y dejando un gran chorro de humo. Además, debo confesarles que en ciertos ratos libres cultivo las letras, dedicándome a componer los más delicados versos. Para esta labor tampoco me obstaculiza el barullo y el ruido insoportable del mundo. Este es un texto de Leonel Rugama Rugama. Ahora ustedes escribieron palabras sueltas. Ahora les voy a pedir que con las palabras sueltas que ustedes escribieron, escriban un párrafo de 2 o 3 líneas. Junten las palabras, pónganles artículos, pónganle conjunciones, pónganle lo que quieran ponerle con las palabras que ustedes escribieron y construyan un texto breve, un párrafo. Y después le pediré a 3 voluntarios que sean distintos a los 3 anteriores, que compartan el texto que escribieron. Tomemos entonces unos 2-3 minutos para escribir ese texto. Aquí quisiera yo sacar 3 ideas para compartir. La primera es escuchar. Aquí el texto que yo leí tiene sonidos. No es poesía, es prosa. Es un relato en prosa. El sonido es importante, pero lo segundo es lo cotidiano, usted lo dijo. Alguien dice, es que yo no escribo porque es que, no sé, granada no pasa nada. En lo que no pasa nada no es el problema, es que no te percatas de lo que está pasando, estás ausente al entorno. Podrías escribir un cuento, un poema de comerte un vigorón en el parque, del carretonero vendiendo, del camión haciendo bulla. Y a veces también, una tercera idea, a veces nosotros decimos, es que yo no leo porque es que aquí hay mucha bulla. Y aquí René, al que se refiere este texto, dice, además debo confesar que en ciertos ratos libres cultivo las letras, dedicándome a componer los más delicados versos. Y para esta labor, esa labor de escribir los versos y esa labor de leer, tampoco me obstaculiza todo el barullo del mundo y todo el ruido del mundo. Él transforma el ruido del mundo en su creación literaria. Él hace del ruido cotidiano del mundo poesía. Y hace de ese alboroto de las calles pobres, de la gente común, literatura. ¿Quién dice que hay que buscar la literatura en las grandes mansiones, o en las grandes ciudades, o en los grandes académicos? Eso es falso. La literatura está en la vida humana, en lo cotidiano, en la mañana, en el canto del pájaro, en el carretonero, en el niño que sonríe, que entra a la escuela, en el bullicio de un aula de clase, en la dedicación de un maestro, o de una enfermera, o del chofer de ambulancia. Así es que no es cierto que la literatura está en las grandes academias, y no es cierto que está en las grandes ciudades, y no es cierto que está en las casas, mansiones de lujo. La literatura está en todos lados, porque es un instrumento de la vida.
Y hay que aprender a escuchar como este autor trata de reflejar ese ruido, de escuchar. Alguien me dice que lo que él escribió aquí no lo has oído vos. Y yo te pregunto, ¿por qué no lo escribimos nosotros y lo escribió el otro? Porque se percató el otro. Y nosotros no nos percatamos de eso. Está enfrente de nosotros y no lo vemos. Pasa enfrente de nosotros la inspiración creativa y no la vemos. Ahora vamos a hacer un último ejercicio de escuchar. Con los ojos abiertos, sentados, van a escuchar un poema muy conocido de Rubén Darío. Y lo leo hoy porque precisamente ese poema fue escrito un 25 de mayo, ayer, hace algunos 126 años, 1895, en una isla del Río de la Plata, en ocasión del 85 aniversario del proceso de revolución de independencia, la Revolución de Mayo de Argentina. Darío lo dedica a Argentina en el 85 aniversario, mayo de 1895. Este poema se llama Marcha Triunfal. Voy a leer solo las primeras estrofas y tiene una característica particular. Es, en términos del sonido, una marcha. Y entonces vamos a escuchar, y cuando ustedes escuchen, ustedes van a escribir solamente 3 palabras sobre lo que yo estoy leyendo. 3 palabras, no van a escribir un párrafo, 3 palabras. Pero quiero insistir en lo siguiente. No necesariamente tienen que ser las palabras del verso, tienen que ser las palabras que motivaron o motivan su imaginación, la de ustedes, o su emoción. Uno puede leer un poema y cuando lo escucha uno siente tristeza. Entonces la palabra sería tristeza, o alegría, o le da ganas de bailar, o le da ganas de reír. Bueno, no sé, ustedes van a tratar de identificar las emociones y las ideas que le provoca el verso de Darío. Marcha triunfal. Ya viene el cortejo, ya viene el cortejo, ya se oyen los claros clarines, la espada se anuncia con vivo reflejo. Ya viene oro y hierro, el cortejo de los paladines, ya pasa debajo los arcos ornados de blancas Minervas y Martes, los arcos triunfales en donde las famas erigen sus largas trompetas, la gloria solemne de los estandartes, llevados por manos robustas de heroicos retas, se escucha el ruido que forman las armas de los caballeros, los frenos que mascan las fuertes caballos de guerra, los cascos que hieren la tierra y los timbaleros que el paso acompasan con ritmos marciales. Tal pasan los fieros guerreros debajo los arcos triunfales. Los claros clarines de pronto levantan sus sones, su canto sonoro, su cálido coro, que envuelve en su trueno de oro la augusta soberbia de los pabellones. Él dice la lucha, la herida venganza, los ásperos crines, los rudos penachos, la pica, la lanza, la sangre que riega de heroicos carnices la tierra, los negros matices que azuza la muerte que rige la guerra. Los áureos sonidos anuncian el advenimiento triunfal de la gloria, dejando el picacho que guarda sus nidos, tendiendo sus alas enormes al viento. Los cóndores llegan, llegó la victoria, ya pasa el cortejo, señala el abuelo los héroes al niños. Ved como la barba del viejo, los bucles de oro circundan de armiño, las bellas mujeres aprestan coronas de flores, y bajo los pórticos vence sus rostros de rosa, y la más hermosa sonríe al más fiero de los vencedores. Honor al que trae cautiva la extraña bandera, honor al herido y honor a los fieles soldados que muerte encontraron por mano extranjera. Clarines, laureles. Y el poema continúa. El poema tiene un ritmo musical de marcha. Es un clásico de los versos de Darío, en honor a Argentina. En el aniversario 85
de la Revolución de Mayo de Argentina, la segunda patria de Darío. Ustedes escucharon y estamos tratando de insistir en el escuchar. Escribieron 2 palabras que motivan en ustedes ideas o emociones a partir de lo que escucharon. Voluntarios que quieran leer esas palabras y decir por qué escribieron esas palabras. ¿De cuántos libros estás hecho? ¿De cuántos libros está hecha tu vida y tu historia? ¿Cuántos libros? Bueno, Darío cuando tenía 10 años ya había logrado leer al menos 8 o 10 libros clásicos importantes como Don Quijote de la Mancha, bueno, la Biblia, Las Mil y una Noches, entre otros. Un niño leyendo, devorando libros en las bibliotecas. De los que estamos aquí presentes, ¿quiénes hemos leído Don Quijote de la Mancha completo? No en versión de Paquín, sino que completo, por ejemplo. Levantemos la mano. Bueno, esas son tareas pendientes. ¿Quiénes hemos leído 100 años de soledad, por ejemplo? ¿Quiénes hemos leído Al este del Edén de John Steinbeck, norteamericano, un clásico, premio Nobel de literatura? ¿Quiénes hemos leído La montaña mágica de Thomas Mann, escritores alemanes? ¿Quiénes hemos leído, por ejemplo, Señor Presidente de Asturias, único premio Nobel de literatura de Centroamérica? Bueno, yo pregunto, ¿de cuántos libros estamos hechos? Y esa es una pregunta que cada uno de ustedes se haga. ¿Cuál es mi consejo práctico? Para escribir, el camino es leer, observar y escuchar. Nadie se puede tirar al agua sin haber hecho un poquito de ejercicio y calentamiento. Si alguien quiere jugar fútbol, no lo meten al campo de fútbol, anda a jugar, tira la bola. No, comenzás un entrenamiento y hacer una serie de prácticas, etcétera, y después ya te meten al juego. Y aunque estás ansioso de ir a jugar, te dejan en la banca hasta que después te meten a jugar fútbol. No podemos decir que las fuentes de la inspiración creativa no existen, sino que abundan, están en nuestro alrededor y nos gritan y se vinculan con nosotros. Lo que pasa es que no las escuchamos porque no hemos aprendido a escuchar, o cuando aprendimos a escuchar perdimos esa capacidad de escuchar. ¿De cuántos libros estás hecho? Somos lo que escuchamos, somos lo que observamos, somos lo que leemos. Eso que escuchamos, observamos y leemos nos lleva a pensar, a creer, a sentir, a vivir y a hacer. De tal forma que si queremos vivir para ser felices, tenemos que aprovechar y explotar al máximo nuestra capacidad de observación, de escuchar, de leer, para vivir la vida y darnos cuenta que estamos aquí, hoy, en este tiempo, con gente, con entornos, con realidades, y vivirla. A veces, miren, ustedes están sentados aquí hoy, pero como dice el refrán, caras vemos, corazones no sabemos. Yo no sé si realmente están aquí todos ustedes. Yo los veo aquí sentados, pero no sé si están aquí. Alguno de ustedes estará divagando en el parque. Alguno de ustedes estará en su casa. Algunos de ustedes tendrán la mente volando no sé dónde. Pero ¿por qué no estamos aquí? Estás perdiendo la oportunidad de estar aquí, en el momento donde estás, en cada momento. Y saben que ese es un defecto común de los seres humanos. No estamos donde deberíamos estar y nos perdemos los momentos de la vida cuando deberíamos estar allí, donde estamos presentes,
y la vida se nos va como un suspiro. Y pasaron 10 años y después decimos, ¿y qué pasó? Ya se me fue la juventud. O ya se me fue la salud. Y no me di cuenta porque no la viví. Estaba ausente, pensando en otra cosa y no viviendo la vida. Así es que yo los invito a vivir la vida. Finalmente, quiero expresarles a ustedes el agradecimiento por haber compartido aquí. Y quisiera regalarles a algunos de ustedes uno de mis libros, Entre autores y personajes, que es un libro para provocar la lectura. Es un libro de muchas lecturas y de muchos autores. En la portada están algunos autores conocidos: Saramago, Hemingway, Mao Zedong, Mafuz, Octavio Paz, Gabriel García Márquez, Camilo Cela, Hermann Hesse, John Steinbeck, etc. Y quiero regalarle estos libros a los que participaron hoy. La literatura es vivir la vida para compartir la vida. Y la literatura requiere esfuerzo y dedicación. Y la literatura debe llevarse con pasión, como todas las cosas grandes de la vida. Si no hay pasión, pierde esencia y sustancia y fuerza. Se apaga. Como una vela, se apaga. Una vela necesita oxígeno para estar encendida. El oxígeno de la literatura es la pasión y se alimenta de la observación, de la capacidad de escuchar y de la lectura. Eso es literatura. Muchas gracias Granada.